Sí, un poco creo que lo que planteaba María Dulce, creo que es uno de los desafíos que tenemos si queremos pensar procesos de cambios de carácter estructural como lo que estamos hablando, fundamentados en la soberanía alimentaria y la producción agroecológica. Los que hegemonizan el sistema, los que controlan el sistema, ese 1% de la humanidad, digo, serán lo que serán, pero indudablemente no son tontos, ¿no? Entonces, una de las cosas que ya están haciendo, no de ahora tampoco, es tratar de cooptar procesos, cooptar conceptos, ¿no? Y uno de los conceptos que está siendo más vapuleado es precisamente el concepto de agroecología, ¿no? Entonces, se nos plantea también, y esto tiene que ver con la visión de la tecnología que tenemos y que nos han instalado definitivamente, que es que desde el punto de vista tecnológico es posible esto que planteaban, de que se pueda producir de una forma diferente, eh, apuntando o en teoría arrimado a conceptos de agroecológicos, para concentrando enormes cantidades de tierra para abastecer a las ciudades. Ahora, eso, el otro día me compartieron un videíto de una siembra que decían agroecológica en avión, por avión. En vez de fumigar, ahora siembran por avión, con aviones. Entonces, eso es agroecológico. Puede ser que haya producción y porque indudablemente han logrado establecer que sea más rentable producir sano, producir sin agroquímicos. De hecho, si algo están demostrando muchos productores que hacen producción agroecológica, entre paréntesis, es que los costos de producción son menores y los rindes son iguales o mayores, por lo tanto la rentabilidad va en aumento. Entonces, la lógica de producir sano no solamente no es algo que está fuera del escenario de los grandes grupos, sino que en última instancia será una expresión más de la disputa entre grupos, entre los que ahora quieren producir sano y los que siguen manejando todo el mercado de los agroquímicos, de los agrotóxicos, de los fertilizantes. Pero creo que tenemos que estar muy atentos, porque si algo van a intentar hacer es absolutamente cooptar todas nuestras iniciativas y transformarlas en algo totalmente contrario con los objetivos que estamos persiguiendo. De hecho, para eso son especialistas también, ¿no? Va a correr mucha plata, seguramente van a correr planes universitarios, las facultades van a estar a la altura de estas circunstancias. De hecho, todo el sistema científico y tecnológico en buena medida está trabajando en función de todo esto, ¿no? Las tecnologías de punta, las tecnologías, la 4D, la 5G aplicadas al sector agropecuario, la agricultura de precisión. Bueno, todo eso son las tecnologías, esto que decía creo que Manuel, ¿no? Están inventándote nubes y nubes que, o sea, se supone que van a resolver el problema del cambio climático también con tecnología. Y bueno, creo que hay que estar atentos porque es uno de los grandes desafíos que va a tener cualquiera de las iniciativas que queramos desarrollar en ese sentido. Yo había puesto la manito. Dale, Manuel, no había visto. Dale. Hablando de este tema, de la posibilidad de la agroecología sin productores de cercanía, creo que hay un tema central y antes de eso que tenemos que considerar, y es el tema de la concentración de la tierra. Porque no solo hay un crecimiento desmesurado de la urbanización, sino que hay una expulsión de productores. Hay un modelo que se inicia en los 90 con la sojización y a partir de ese momento hasta ahora se han cerrado alrededor más de 200.000 chacras mixtas a lo largo del país, sobre todo en la zona de la pampa húmeda. O sea, no solo que no hay productores, en este momento no hay tierra para productores.
De hecho, a veces escucho a algunas organizaciones sociales plantear el tema de que el Estado debería distribuir la tierra en los pequeños y medianos productores. Y ese mito de la tierra del Estado casi ya no existe. O sea, hubo una época en que había muchas tierras en manos del Estado y que era necesario, hubiese sido bueno distribuirla en los pequeños productores. Hoy casi, si se pusieran a hacerlo, casi no quedan tierras en manos del Estado en capacidad de ponerla en manos de los productores. No digo que no hay, pero es menor la cantidad. Entonces, hay que empezar a replantearse, cuando nosotros hablamos de rediscutir las reglas de juego, pensando en una nueva constitución, hay que replantearse la manera de distribuir la tierra. Porque los productores lo va a ver en el momento que nosotros, como sociedad, primero decidamos recuperar un modelo productivo de cercanía, y la chacra mixta es el modelo. O sea, que no quede en manos de las grandes corporaciones económicas que han hecho una concentración de manera vertical. O sea, hoy la Serenísima tiene desde el ternero hasta el sachet de leche en la góndola, y así en cada una de las cadenas alimentarias. O sea, hay una discusión política de fondo que nos tenemos que dar junto con la organización que nos vamos dando como productores y consumidores. Bien. Sí, está Silvia de Valle, tenés levantada la mano. Silvia, Está muteada. Ahí, a ver. ahí sí. Hola, buenas tardes. Hola. Bueno, un gusto escucharlos, encontrarlos. Quería hacerle una pregunta a Miguel. Antes quería comentar algo sobre esto que estaban hablando de los productores de cercanía y del punto que destacó María Dulce sobre, y que se viene hablando sobre agroecología, no como concepto integral, sino como marca, que se está, o sea, vemos, ¿no?, la explotación del término para promocionar un producto y llegar en una comercialización semejante a la que en este momento es tradicional. Yo creo en el trabajo de base, en el que hacemos todos los días en la zona en la que yo estoy y vivo. Yo estoy en Bariloche. Bueno, tratamos de utilizar la comunicación para averiguar y desmentir. O sea, cuando vemos esta situación de que se está usando el término y que se están promocionando productos como agroecológicos en una comercialización que no es la que implica la agroecología, bueno, lo averiguamos y lo escrachamos. Como fomentamos también y difundimos todo lo que es genuino, incluso cuando no participe de la red. Si sabemos que hay un pequeño productor vendiendo su producción agroecológica o ofreciéndola y está dentro de la lógica, lo destacamos. O sea, de alguna manera hacemos como un aval de eso. Para eso tenemos que llegar, tenemos que estar, tenemos que caminar, y sé que, bueno, que esa es la lógica de la red, pero me parece que en este momento tenemos que mapear los gérmenes que veamos por todos lados, donde esto sea genuino, y destacarlos también, darnos como ese trabajo. Ahora yo escuchaba recién a Manuel que comentaba lo de la leche. Yo viví unos años en un pueblo que se llama Marcos Paz, ahí tenía una chacra chiquita, familiar, de 3 hectáreas, y ahora me enteré, bueno, ahí estaba el CETAR, que era el Centro de Estudios y Estrategias, Tecnologías Alternativas. Empezó ahí todo un movimiento cuando arrancó lo de la soja, y en este momento la Municipalidad de Marcos Paz
está haciendo el municipio está haciendo el contacto con los tamberos y vendiendo la leche a 1/3 de lo que está en las góndolas, la venden en los supermercados, y se llama leche Marcos Paz y no dan abasto, obviamente. Y es la misma leche, porque son los mismos tamberos que le venden a la Serenísima. Entonces, eso no está en la red, pero está bueno mapearlo, tenerlo en cuenta, saber que existe, saber que no estamos solos, saber que hay más, que es más, que somos muchos, y que sobre todo que hay mucha demanda, que para cualquier iniciativa que tenga esta lógica o una lógica parecida, va a haber demanda y va a haber consumo. Bueno, ese es un comentario. Por otro lado, con respecto, quería comentar también por una cosa que me pasó hace unos días, que estaba en Junín de los Andes, y me comenta una persona que era un guía del lugar, sobre un lugar que era antiguamente productor de trigo, había muchos pequeños productores de trigo, y todos tenían molinos. Y hoy día las piedras de los molinos están tiradas y rotas como vestigios arqueológicos en la zona, y queda un solo molino funcionando, que queda una viejita que lo pone a andar una vez por año, y se realiza ahí la fiesta del trigo mote. Pero el trigo que llevan para la fiesta lo compran en La Pampa. Entonces, bueno, yo lo alineaba con algo que me comentaba hoy, una persona que me pidió que le cuente cómo funcionaba la red y todo eso, y que está interesada y que se mueve y que mueve productos. Estaba interesado tenía mucha gente que le pedía huevos caseros, y se acordó de una vecina que tenía, y le fue a preguntar, y la vecina le dijo: sí, llegué a tener tanta producción, pero como no la podía comercializar y no la podía vender, achiqué hasta esto mínimo. Entonces él inmediatamente le dijo: bueno, si arrancás de nuevo, yo me puedo ocupar. O sea, son pequeños gérmenes, pero creo que es el único camino. O sea, que encontremos, porque, a ver, esto que les cuento de Neuquén, ¿por qué lo cuento? Porque no es solo la tierra está, y está abandonada. Hace poco, acá en Bariloche, estábamos trayendo trigo espelta de Bolsón a 80 pesos el kilo, les hablo de hace 2 años, y en las dietéticas estaba a 500 pesos. Entonces yo me preguntaba por qué teníamos tantos productores y comunidades en el parque, viendo a ver si hacían centeno, o no hacían su trigo y después lo compraban. Es un laburazo, pero empieza por esta detección. Y bueno, yo creo que vamos bien, que vamos despacito y vamos bien. Quería hacerle una pregunta a Miguel, porque él tocó un tema que me inquieta, en lo general y en lo particular y personal, que es lo de los jóvenes, que obviamente veo que tenemos ahí una responsabilidad y un camino, pero ante el panorama extractivista que está proponiendo la ciudad para extraer jóvenes, porque en este momento, yo no sé ustedes cómo lo viven, yo tengo 4 hijos, la más chica se acaba de ir a Buenos Aires hace unos días, ahora está desesperada: mamá, ¿cómo se hacía el jarabe de cebolla? Mamá, ¿cómo se hace el yogur casero? Porque extraña esa parte, pero se fue fascinada con unos procesos de formación de empleados que hace la ciudad, ¿no? De darles trabajo y capacitación para que hagan ese trabajo, mientras son jóvenes. O sea, después, ella ahora tiene 20 años, va a cumplir 20 en unos días, va a ser recambiada por otra que tenga 20 cuando tenga 23 o 24. Bueno, veo esto con dolor. De mis 4 hijos, ninguno salió rural, aunque aprecian mucho vivir en la naturaleza y la disfrutan, pero ninguno encontró un camino por ahí. Le pongo fichas a mis nietos en este momento, pero aunque entiendo la responsabilidad que tenemos y lo imprescindible de eso, sinceramente no sé cuáles serían las vías. Bueno,
que está re fácil la pregunta, la respuesta a esa pregunta. No, yo sinceramente creo que la única alternativa que tenemos ante esa situación, porque es muy claro lo que vos estás planteando, cómo nos digitan los procesos sociales de manera tal que también aprovechan de esto, ¿no? De jóvenes y el recambio, y eso lo hacen de la mano de la tecnología, porque todo también es posible, a partir de que hay un desarrollo tecnológico que lo hace posible. Pero me parece que el desafío, una vez más, es a nosotros como organización. O sea, esa pregunta me parece que hay que meterla dentro de las organizaciones nuestras. Cada una de nuestras organizaciones tendría que estar reflexionando sobre si lo que hace genera o crea condiciones de fondo como para que los jóvenes empiecen a sentir que, el planteo de vida distinto que se le está haciendo es tentador, es deseable, ¿no? Y esto excede con mucho la producción rural. A mí me parece que la cuestión de hacerse un planteo de una construcción agroecológica nos involucra a todos y a todes, estemos donde estemos y sin que necesariamente tengamos en principio las cosas tan claras, porque es precisamente eso, es una construcción. Ahora, una construcción que nos involucra a los que estamos en la ciudad cumpliendo algunas funciones, a los que están en la ciudad cumpliendo otras funciones con determinados conocimientos, a los que están en el campo lo mismo. O sea, pero lo que me parece que es un desafío para el conjunto de la sociedad encontrar una respuesta a estos problemas que vos estás planteando, que es los del campo se plantean por qué no pueden retener los jóvenes en el campo. Porque nosotros, me acuerdo, nos planteábamos en el desarrollo de las cooperativas que trabajábamos, que estábamos más preocupados por garantizar la reproducción de nuestra majada que por garantizar la conservación y la continuidad de las familias que eran parte de ese proceso. Y de hecho, después de 20 años, el grueso de esos jóvenes están todos en la ciudad. Y el campo quedó prácticamente vacío o con gente muy mayor. Ahora, me parece que ahí nosotros tenemos que pensar mucho sobre eso, porque es precisamente lo que garantiza nuestra continuidad en el tiempo. O sea, no es un tema que nos exige además tener una consideración distinta también del tiempo, que no nos apuren los resultados inmediatos, porque estos indudablemente son procesos de mediano y largo plazo, no lo vamos a resolver, pero ¿cómo logramos que los jóvenes tengan la tentación de volver o de reinstalarse en el campo, o instalarse para los, perdón, o de instalarse para los que todavía no tienen ninguna experiencia en el campo? Pero indudablemente no es, no sé si indudablemente, me parece que es precisamente lo que tenemos que dialogar. ¿Cómo hacemos para encontrar un reequilibrio demográfico, por ejemplo? ¿Cómo podemos hacer para que no haya tanto espacio vacío y tanta gente amontonada? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo podríamos llegar a trabajar un proceso que alimente esos dos? El irse, que en otro momento hubiéramos dicho acá es imprescindible la reforma agraria. Y bueno, yo creo que es imprescindible la reforma agraria, pero ya no alcanza con nombrarla, o me parece que no alcanza con, creo que tenemos que hacer una reforma, una redistribución del conjunto de la sociedad que ocupe el espacio, todo el espacio de una forma diferente. Ese es un trabajo que indudablemente requiere que nuestros jóvenes estén protagonizándolo, porque si no, es como que a los jóvenes le tenemos que llegar con la respuesta dada, y creo que tienen que ser hacedores de la respuesta, tenemos que ser constructores de la respuesta, el conjunto, me parece a mí, no sé, creo que es una pregunta fundamental la que estás haciendo, porque en función de eso tenemos o no la posibilidad de preservar lo que estamos haciendo en el tiempo, y si no logramos que los jóvenes se sumen a estos procesos, que sean partícipes concretos, constructores de este proceso, me parece que no tendríamos alguna dificultad. Gracias. Bien, gracias Miguel. Carlos levantó la mano. No sé, Carlos, si está. Sí, estoy, pero me parece que estaba primero Fernando Garavito, ¿o no? Ah, no lo vi. No sé si ¿Fernando? está Fernando por ahí.
Bueno, hablo yo entonces. No, me parece que es muy bueno el debate ese que dice, bueno, en qué lugar estamos, en qué momento estamos del proceso organizativo, cuáles son las capacidades que tenemos para mover y hacer crecer ese espacio en el medio de ese contexto que es desfavorable en gran medida, pero que también muestra que es favorable en alguna medida. Si nosotros hubiéramos arrancado de que era desfavorable el contexto y no hubiéramos convocado a construir la red no existiría. Entonces digo, me pregunto eso, porque es un motivo para entrarle en debate fino, y probablemente hoy apenas lo podamos puntear un poco, y en relación a esta propuesta de reforma agraria o de redistribuir la tierra, o todavía más abarcativa que plantea Miguel, con las cuales obviamente coincido, que es una reforma integral urbana y rural, una redistribución del espacio, entre medio, o sea, cuál es nuestro espacio para ir creciendo, y yo creo que hay, y que hay que constatarlo. Me parece que hay tierras todavía en manos de los productores. De hecho, uno ve este contraste entre salir a ocupar tierras en lugares, en el caso de algunas comunidades y demás, con derecho ancestral de por medio y todo eso, bien, pero digamos, situaciones difíciles y riesgosas y donde ocurren muertes y todo eso. Y por otro lado, todavía quedan cientos de miles de hectáreas en manos de campesinos mapuche en Línea Sur. Muchas de ellas son fiscales, es cierto que con grado de ocupación y más. O sea, y uno ve también en los valles irrigados, qué sé yo, viendo en el valle inferior, una recorrida que hice hace poco, cómo la gente va imaginando diferentes situaciones para ocupar y volver a laburar y ocupar tierras ociosas y con arreglo con alguno y viendo cómo se hace en algún caso con el gobierno. Es decir, hay una cantidad enorme de tierra, más de la mitad de las tierras bajo riego abandonadas. Obviamente eso no sé si compite, digamos, hay un avance desmesurado de la urbanización sobre esas tierras. Ahora, por otro lado, son tierras que de hecho se han metido allí en esos nichos los productores de la comunidad boliviana, y ahí están laburando precariamente. Entonces digo, hay todavía un margen que tenemos que aprovechar para crecer, y mientras planteamos la discusión para lo que significa ese objetivo más de mediano y largo plazo, que obviamente no está al alcance de la mano, pero hay que ir concibiéndolo. Me parece a mí, digo, esto es tema de debate. Yo creo que todavía hay un margen de maniobra interesante para que esto crezca, ni hablar en lo urbano, y para que esa demanda del urbano sea abastecida en parte por la producción rural. Hay algunos nichos productivos interesantes. Ahora, esto obviamente hay que consolidarlo. Toda la tendencia va a seguir siendo expulsiva. Toda la tendencia va a ser, y más en este contexto que describía Manuel, que es tan jodido y que además tiene que ver con la expoliación de los recursos naturales permanentemente, con el extractivismo permanentemente, que obviamente sigue poniendo la misma lógica allí. Y bueno, yo me pregunto eso, me parece una pregunta para discutirla, no sé si hoy, me parece que no va a dar el tiempo, pero sí para empezar a pensarla. O sea, ¿qué espacio tenemos para ir creciendo y para ir consolidando lo que hay? ¿Qué tiempos tenemos en ese proceso? Y cómo entonces generamos las condiciones para esa proyección que necesitamos más de tipo de mediano plazo. Yo toco como si fuera... Bueno, ¿alguien más quiere aportar? Ahí levantó la mano Daniel. Ay, Vez. no lo vi. Grande Daniel. Bueno, Bien, Daniel. ¿me escucha? Sí, Bien. Perdí el color. Gané la voz, pero perdí el color. y bueno. Es una alternativa interesante. Queridos compas, bueno, los saludo ahora con sonido real. Muchos años en común con muchos de ustedes, así que conocemos gran parte de nuestras arrugas. Y bueno, algunos rostros conocidos y otros no, pero preveo militancias históricas también. Experiencias que no requerirían detenerse en algunos detalles que se convertirían en aleatorios. Coincido con casi todo lo que pude escuchar, salvo en el lapso en que estuve ausente tratando de resolver esto. Y como cada uno de nosotros tenemos desarrolladas aptitudes para algunas cuestiones y para otras no, en mi caso particular, creo que esta suma que se da en estos encuentros nos alimenta con aquello que no tenemos desarrollado y tomamos casi como respuesta propia
por la cantidad de coincidencias que tenemos con las otras personas, y esto nos permite ubicarnos en algún lugar con espíritu crítico y discutir con esas experiencias acumuladas. Y bueno, eso para mí, eso solo es una fiesta, y sé que para ustedes también. El complejo escenario que planteaba muy sucintamente Manuel de arranque me hizo pensar en varias cosas, ¿no? Cuando él habla cuando señalaba al principio de esto, la batalla cultural, que se ha convertido en un jingle partidario prácticamente. Sin embargo, la cultura es una construcción que tiene siglos y que nos ha arrastrado, de la cual formamos parte, ¿no? Una construcción que pegamos los ladrillos, revocamos, pintamos con nuestra actitud todos los días. Nuestra actitud conversando con la lengua del opresor, con la lengua del conquistador, con los cubiertos en el plato, con los productos trastocados por lo mismo que señalaba. Y creo que esa batalla cultural al interior de cada uno es un pendiente que nos tiene que concentrar en entender que si no descolonizamos nuestra propia actitud todos los días, si no descolonizamos nuestro comportamiento crítico, nuestras valoraciones críticas, nuestras producciones van a estar filtradas, fallidas por esa colonización de la que somos víctimas y reproductores. Esto es como un elemento que, lo digo desde mi lugar, podría centrar mis capacidades en dos desarrolladas en muchos años. Una de ellas es la actitud que tomé respecto de la comunicación social, que me llevó a trabajar y tratar de entender esto que nos vincula ahora, que estamos comunicándonos en forma nuclear, profunda. ¿Cómo hacemos para comunicarnos con 5, 10, 15, 20, 25, 30 personas que constituimos a lo mejor en este momento el paquete que estamos consolidando en una reunión, cuando cada uno tiene experiencias de vida distintas con las cuales es la única forma viable que hay de analizar lo que está diciendo el otro, ¿no? Esas experiencias, cuando las tratamos de poner en un colectivo social, son mucho más complejas de resolver, y ahí que la elección de dedicarse a comunicar tiene una complejidad con tantas variantes que no es imposible, que no es posible dejar tampoco. Sin embargo, es importante tener en cuenta conscientemente que esa colonización está dirigiendo nuestras palabras, que nuestro espíritu crítico se fisura, se agrieta ahí, y que en cada una de las frases históricas que tenemos para decirnos, ya sea soberanía alimentaria, militancia social, reforma agraria, bueno, la cantidad de sellos por los cuales nos movemos como peces en el agua, en realidad están cargados de un significado. El sistema y nosotros mismos hemos infiltrado en su contenido real. Yo pude pescar un cachito al final de lo que estaba hablando Miguel cuando me conecté con el audio sin saber si iba a poder hablar, y pude escuchar a los tres primero, a Manuel, a Carlos y a Miguel por completo. Y bueno, no a Manuel, pero a Miguel y Carlos, compañeros de muchos años y de muchas acciones sociales y militantes, y con quienes me reúne una confianza política que me permite participar de esto como en mi propio fuego organizativo, digamos. Creo que la tierra como elemento básico, como soporte de la producción de alimentos, excede el ámbito de la propiedad. Creo que tenemos que quebrar dentro nuestro eso y trabajar para quebrar en el conjunto de la sociedad de la tierra dedicada a la producción, la tierra agraria, la tierra agrícola-ganadera, la tierra forestal, la tierra... tenemos que considerarla desde un ámbito que esté por fuera de la propiedad, y esto es bastante viejo, no estoy diciendo nada novedoso. El tema es que hay que construir una forma de comunicar esto para que el ser social colectivo pueda dejar ingresar esta idea, no como una revancha a la actualidad que construyó el sistema,
sino como una alternativa única, viable, para poder hacer transformaciones de fondo. Creo que, por lo que he leído en Manifiesto Argentino, de organización de la que no formo parte, pero que intentaría, si no lo existe, armar un equipo que considere la tierra como un tema a trabajar en profundidad y en extenso, no solamente en el desarrollo, sino también en la forma de comunicar, de cómo construir ese concepto nuevo alrededor del dominio de la tierra. No del dominio en sí, sino de quitar el dominio y que esté vinculado, en el caso de la tierra agraria, a las necesidades sociales del todo, y no a las necesidades económicas que nos construyeron este sistema y nos sostienen todos los días, instalándonos un sentido común que hace de la propiedad extensiva a cada bien social, es necesariamente colectivo como necesidad de esa sociedad. No es un tema sencillo para mí de resumir en un intercambio. Creo que sí sembrar el tema de la discusión alrededor de la tierra, para la agricultura, la tierra dedicada, la tierra agraria, la voy a llamar así, dedicada a la producción, requiere de un ámbito de trabajo y de desarrollo que permita ver hacia dónde y el cómo en simultáneo con la posibilidad de desarrollarlo. De esto con unos cuantos de nosotros hemos hablado en otras oportunidades, pero creo que lo requiere. Estoy en vínculo con otras organizaciones del Nordeste, en particular, de la zona donde las ligas agrarias hicieron su desarrollo en los años 60 y 70, y es difícil para las organizaciones salir de la cultura, que tienen definiciones inmediatas todo el tiempo, o eligen definiciones que las mantienen en la coyuntura, mantienen sus discusiones en la coyuntura, y es difícil proyectar discusiones que zafen de esa coyuntura, o tomar los elementos que la ponen en crisis, pero discutir otras cosas, digamos. Y creo que es indispensable que tengamos, que nos demos ese espacio de construcción, que requiere ser colectivo, que requiere ser al interno de las organizaciones, que requiere problematizárselo desde algo tan básico como el principio de propiedad que estableció el sistema para cada una de las áreas que toca. Y por otra parte, el otro área donde me detengo y me preocupo todo el tiempo, digamos, es el de la comunicación, el de eso y de todo lo demás, es decir, cómo hacer para que el conjunto social considere de manera distinta el modo en que vive, el modo en que el sistema capitalista le ha impreso a su vida y lo ha impreso a sí mismo, a cada uno, a cada quien, como eslabón de una cadena de multiplicación y de reproducción que inefablemente se le salta cada tanto de la cadena un diente, pero vuelve a enroscar porque hay toda una construcción en simultáneo de un sentido común y una dependencia argumental incluso, que hace difícil la consideración de cualquier alternativa, que es lo que se ha dedicado a demoler muy prolijamente. Perdón, Daniel, que te interrumpa, pero se va a cortar. Volvemos Bien. a conectarnos. Solamente hasta ahí. En realidad lo que quería era dejar sembrado este criterio mío y mis capacidades de aportar a eso. Gracias, Daniel. Bueno, si se corta, volvemos. Creo que estaba Carlos y estaba Ricardo, ¿puede ser? ¿Prouquet? ¿O Fernando? Así que, bueno, nos volvemos a enganchar en... Ahí, sí, nos volvemos a enganchar. Gracias.